Amigos de BPI TV, hacemos el presente contacto completamente en vivo desde Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo, todo esto para analizar el tema de la crisis humanitaria en salud. Nosotros hemos venido realizando una serie de trabajos en materia alimentaria, pero también el tema de la salud y de los enfermos crónicos, también el tema de la falla en el suministro de los medicamentos, ya no solo en las farmacias, sino en los propios hospitales y hasta en las clínicas, donde las personas han tenido que pagar precios exorbitantes para la atención médica en cada uno de estos lugares y también, por supuesto, el éxodo de médicos y enfermeras del país. Vamos a conversar con Jaime Lorenzo, quien es director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela, quien también es cirujano y conoce a profundidad toda esta situación. Estamos en una crisis humanitaria en materia de salud, doctor Lorenzo. Hay quienes dicen que ya el Estado venezolano, el gobierno venezolano no puede atender esto solo, que necesita obligatoriamente el tema de la ayuda internacional. Hemos conversado también con los enfermos renales, prácticamente se están muriendo. Ellos habían alertado a mediados de lo que fue el año 2017, doctor, que si no se atendía este tema, al menos que hubiese un acuerdo más allá de lo político, durante todo este primer trimestre vamos a ver muertos de manera diaria de personas con enfermedades crónicas, enfermos renales. ¿Cuál es la situación actualmente en Venezuela que manejan ustedes dentro de esta ONG? Mira, como concepto, crisis humanitaria es un concepto que existe, pero realmente lo que estamos es una emergencia humanitaria compleja. ¿Por qué es compleja? Porque está el problema, pero no hay vías a poder solucionarlo y necesitas el apoyo internacional para esa respuesta necesaria. Por donde lo busques, a nivel de los hospitales, a nivel de las clínicas, a nivel de los ambulatorios, toda la red de asistencia médica está deteriorada, tanto la estructura como los recursos humanos por la diáspora de todos los profesionales, no solamente es el médico, y también los sistemas para hacer el diagnóstico y el tratamiento están deficientes. Los servicios de radiología no están funcionando por fallas de los equipos, los servicios de laboratorio y banco de sangre no están procesando exámenes y estudios por falta de reactivos, que son importados todos estos reactivos y no se están realizando. La desnutrición, las enfermedades crónicas sin una respuesta adecuada. El Ministerio de Salud siempre ha tenido un equipo técnico que ha hecho compras y ha hecho planificación para hacer las compras. No sabemos qué ocurrió, no ha habido las compras necesarias, sabemos que los planes fueron realizados, pero alguien no tomó la decisión de hacer la compra previendo las deficiencias que el país necesitaba. Y estamos pagando esas consecuencias por no tomar la prioridad o no priorizar las necesidades del país. ¿Qué pasa con Cefar? ¿Qué pasa con estos medicamentos de alto costo que se entregaban a los pacientes? ¿Cómo está el tema de los pacientes crónicos? Si ustedes manejan esa cifra, se habla de un desabastecimiento en las clínicas y en los hospitales, al menos en los hospitales del 80%, que las personas tienen que llevar desde la gasa, desde el alcohol, desde las soluciones fisiológicas para la atención primaria, para la limpieza de una herida, de lo más mínimo se están llevando. Se habla hasta de reutilización de inyectadoras, de yelcos, porque no hay para abastecer un paciente unos insumos necesarios. Mira, hay una situación básica. Si observamos los altos precios de la atención en privado, los altos precios para ser atendido en privado, hay una migración de pacientes al sector público, lo que significa un mayor volumen de pacientes acudiendo a una institución que está mermada en su respuesta. Al aumentar el número de pacientes, hay una disminución de los insumos que de por sí están llegando en forma deficitaria, ya sea porque alguien no hizo la compra en el momento adecuado o no se hizo la compra. Es un punto que también se puede discutir, pero la realidad es que con respecto a la reutilización de inyectadoras, hay una orden, inclusive se ha corrido por los diferentes medios sociales, la información de que algunos directores han dado la orden de que se use una inyectadora varias veces en el mismo paciente. Eso para nosotros no es lo normal, porque nuestra forma de trabajo ha sido manteniendo las normas de bioseguridad tanto del paciente como del recurso humano que trabaja con el paciente. Las aberraciones existen porque hay una situación crítica
de abastecimiento de productos y de medicamentos. Y con respecto a los medicamentos, mira, muy tranquilamente, una institución hospitalaria que tenía por costumbre tener un stock de medicamentos variados para atender diferentes patologías, ahorita se ve reducido a 1 o 2 medicamentos que no cubren todas las patologías. En el caso de infecciones es clásico lo que está ocurriendo. Cuando tienes una gama de diferentes antibióticos de diferentes generaciones, ahora tienes 1 o 2 antibióticos para tratar diferentes tipos de gérmenes, que no es lo adecuado. ¿Y se le están suministrando esos medicamentos, aunque no sean adecuados, se le están suministrando a los pacientes? Es que lo poco que puedan suministrar falla rápidamente. El caso más interesante, hace poco el Ministerio de Salud anunció como una respuesta a la situación del paciente para la hemodiálisis que había adquirido una cantidad de kits. El número parecía interesantísimo, pero la realidad fue que ese volumen que trajeron no le alcanzó y no pasó de una semana en la atención del paciente del enfermo renal. O sea, la realidad es que hay insumos, se agotan rápidamente porque la demanda es mucho mayor por una situación clara, los costos, y la gente no puede, como antes, utilizar su HC para ir a cualquier clínica. Los HCM no cubren y hay una mayor demanda de pacientes a las instituciones públicas, y ante esa situación el gobierno no tiene respuesta. Por eso estamos hablando de una emergencia compleja. O sea, no es una emergencia humanitaria simple, es compleja porque tiene demasiadas aristas y no hay capacidad para dar una respuesta lógica y acertada. Ustedes como organización no gubernamental se han unido también a los otros grupos de trabajo que, como ustedes están documentando toda esta situación para elevar las instancias internacionales, para ver algún mecanismo que pudiera derivar en la ayuda inmediata a Venezuela, al menos en este tipo de insumos, en esta realidad que ustedes han palpado. Mira, asumiendo la misma posición que han asumido todas las organizaciones civiles que están en pro del paciente, sin distinto de rango político ni de color, nosotros los médicos que estamos formados para atender a todo tipo de pacientes, nos hemos unido a las organizaciones de pacientes o de enfermos crónicos en esta misma lucha. No es fácil para un médico que está acostumbrado a dar buenas noticias, a tener que dirigirse a un padre de familia, una madre, un hermano, o decirle a un abuelo que no puedo hacer más nada, que tengo que esperar algo para poder hacer mi trabajo normalmente. Igual, no solamente mi trabajo, el trabajo de todo el personal de salud. Ahí incluimos enfermeras, bioanalistas, odontólogos, nutricionistas, todo el equipo de salud, los obreros, porque hay un punto que todo el mundo habla, pero para limpiar un piso hace falta cloro, hace falta lejía, hace falta desinfectante, y en los hospitales no lo hay. O sea, nuestra función de mantener un área limpia no la puede realizar nuestro personal obrero porque no tiene los implementos básicos de limpieza. ¿Cómo está el tema de la seguridad que le han reportado sus colegas médicos? ¿Cómo está la seguridad de ustedes como médicos en los hospitales del país? Mira, en la medida que existe la mayor presión social y existe el desespero del familiar del paciente cuando llega una emergencia y se le dice que no se puede atender porque faltan cosas, una persona es razonable que se angustie y las agresiones cada día están aumentando más contra no el gremio, no solamente el gremio, sino contra el personal de salud de los hospitales. Agresiones por la necesidad del familiar o del paciente, pero también hemos estado observando últimamente agresiones por gente que no tiene nada que ver en el proceso de enfermedad del paciente, que son acompañantes, personas de ciertas organizaciones que no tienen nada que ver con la salud, que están entrando a obligar o agredir al personal de salud dentro de sus instancias hospitalarias. Hay casos emblemáticos, ustedes los han reportado: Hospital Vargas, Hospital Unitario de Caracas, Hospital Maternidad Concepción Palacio, y lamentablemente hay colegas médicos que han asumido un rol de copartícipe o acompañante de esas situaciones ante el gremio de salud. Se dice que siempre se puede estar peor. Pero ¿hasta cuándo puede durar esta situación? Como ustedes como médicos, ¿hasta cuándo la prevén? Mira, no debemos tener el pensamiento de que siempre se puede estar peor, porque para el médico el siempre puede estar peor significa muerte de pacientes, significa pacientes irrecuperables, pacientes que no podemos reintegrarlo a su familia, a su labor normal rápidamente, que esa es nuestra función, y prevenir las enfermedades. Esto es una locura. La función del ministerio debe ser hacer trabajo para prevenir, y ni prevenimos ni curamos. O sea, ¿cuál es la función entonces que estamos haciendo? Se nos dispararon todas las enfermedades, algunas que habían desaparecido de nuestro... La malaria, la difteria, el sarampión, y cuidado si no nos empieza a aparecer la lechina otra vez. La chikungunya, el dengue, o sea, son enfermedades que habían sido derrotadas
que habían desaparecido hasta el léxico. Es más, la difteria, muchos los nuevos médicos la habían visto en fotografías, porque era una enfermedad que había desaparecido y ahorita han tenido que reactualizarse los jóvenes o la gente como de mi generación, reactualizando en algo que vimos hace cuando éramos bachilleres, y los nuevos a volver otra vez a reactualizar el conocimiento para el manejo de la difteria. ¿Tienen información o algún estudio ustedes como organización no gubernamental del tema de las muertes de neonatos que por falta de atención, que aún no que han muerto por infección? Sí, también quisiéramos que nos grafique esta situación en el estado de Aragua de muertes nuevamente por yuca amarga que murieron este fin de semana. Sé que ustedes tienen a un grupo de galenos allá pendiente de esa situación, pero si nos pudiera graficar qué fue lo que sucedió y cuál es, digamos, la propensión de una persona de comer yuca amarga, ¿por qué puede morir? Vamos a empezar por la parte final. ¿Por qué alguien quiere comer yuca amarga? No lo va a hacer porque quiera producirse daño. Por una sencilla razón, lo hace porque tiene hambre. Ninguna madre le va a dar yuca amarga a su hijo porque le produzca placer, hambre. Son indicadores, y lo ha hablado mucha gente, el problema es de desnutrición del país. El problema de Aragua, los colegas han sido muy claramente en su información al decir que los niños que fallecieron por intoxicación alimentaria era producto de alimentos que habían recogido de vertederos de basura y el consumo de yuca amarga. Tenemos los colegas de Aragua que han hecho algo más allá de lo que debemos hacer. Hicieron un video en el cual demuestran qué es lo que debe hacer una familia para evitar comer la yuca amarga e identificarla rápidamente. En el video el colega parte una yuca, toca la parte interna de la yuca, se la pasa por la boca y le dice claramente al ciudadano común: si usted hace esto y prueba la yuca y la siente con un amargo muy fuerte, no la coma, no la procese. Porque debemos educar, debemos enseñar, pero hay un problema que está latente. ¿Cómo le digo yo a una madre que no le dé comida a sus hijos? Mi problema es mucho más allá. Podemos enseñarle a que no la use y no deben comerla, pero esa madre desesperada, esa madre que ella está desnutrida, ¿qué respuesta le estamos dando? O sea, hay una situación grave. Y con respecto a la mortalidad neonatal, siempre ha existido una mortalidad neonatal por circunstancias que no se pueden prevenir, situaciones muy extremas. Mira, el paciente congénito, una cardiopatía congénita, enfermedades de ese tipo, niños que tienen problemas en su desarrollo en el útero, desarrollo y problemas graves en su desarrollo en el útero, pero hay patologías que se pueden prevenir. Todas las enfermedades, las infecciones, los procesos de desnutrición se pueden prevenir haciendo un control prenatal adecuado, dándole apoyo a esa madre, y ese apoyo no significa dinero, sino dándole alimentos, educación, medicamentos, vitaminas, todo eso, y ayudarla para que vaya preparando esa gestación para un parto feliz y un niño sano, nutrido, no desnutrido en útero. Ustedes han hecho un estudio de cómo puede impactar desde el punto de vista de la salud individual a todas estas personas que tienen falla en la alimentación, que están de alguna manera buscando comida en la basura, que no tienen la alimentación adecuada, qué tipo de patologías pudieran ellos sufrir a lo largo de su crecimiento y ya estando en la edad de adultez? Mira, todo desnutrido tiene deficiencia y esa deficiencia se van a ver reflejada en su crecimiento, se va a ver reflejada en su capacidad para discernir e inclusive hasta su relación para entender procesos simples, porque no está bien alimentado. Si tenemos, y esto lo ha dicho muy bien la gente de Cáritas y la gente que trabaja la parte de nutrición, estamos en dos procesos, una de nutrición aguda y una de nutrición crónica. En la aguda, que es la que debemos atender en los hospitales, la atención en los hospitales no es posible porque no hay los alimentos especializados para atender el desnutrido agudo. Pero el desnutrido crónico, el que viene avanzando, son personas que van a sufrir de anemia, van a tener dificultad y poca fuerza muscular para verlo del punto grosso modo, pero su capacidad para aprender, para estudiar, para formarse y para ser hombres y mujeres de futuro no va a estar dada condicionada porque son desnutridos, una desnutrición crónica, y eso está más que estudiado y eso lo sabe
no tiene que ser médico para que la persona sepa que eso es una realidad. Ya para finalizar, doctor Lorenzo, ¿cuáles son las recomendaciones de la persona en medio de estas dificultades que estamos viviendo, tanto en alimentación como en medicina? Y por supuesto, los próximos pasos que ustedes como organización no gubernamental están haciendo en estos estudios y también en compañía con otras organizaciones que como ustedes están trabajando a nivel nacional para de alguna manera hacer visible esta situación grave que hay en materia de medicinas y de atención médica en los hospitales en Venezuela. Mira, el mensaje a nuestra ciudadanía, a nuestros pacientes, la única manera de buscar soluciones muy básicas es volver a nuestro sentimiento de venezolano, es volver a nuestro sentimiento de demócrata, a la solidaridad del venezolano. Amigos, el paciente que tenga dificultad o que le sobre medicamentos, formen cooperativas, formen grupos de unión para entregarse y facilitarse medicamentos. Con respecto a la comida, ayudemos a nuestra gente, aquel que no tiene comida, ayudemos a la iglesia con su programa de ollas comunitarias, ayudemos a todas esas organizaciones sociales que existen, que están dando la ayuda necesaria a todo aquel que no se puede alimentar. Y a nuestro pueblo, busquen información para buscar métodos alternos de alimentación, tratando de cumplir con los 3 básicos de la comida, donde hay una buena nutrición y adecuada. No propongamos la obesidad, pero sí una buena alimentación. Ese es nuestro mensaje y como asociación civil estamos en concordancia con todas las asociaciones civiles que están en la lucha por la defensa de los derechos civiles y humanos para lograr el rescate de este país como venezolanos. Esa es nuestra posición como médicos. Bien, parte de las declaraciones que daba a esta hora Jaime Lorenzo, quien es el director ejecutivo de Médicos Unidos por Venezuela, una organización no gubernamental que viene haciendo estudios a nivel nacional sobre la grave situación. Ha dicho que no estamos en crisis, estamos en emergencia humanitaria. Rescatar, por supuesto, la cantidad de patologías que se están realizando, el riesgo de las personas que no puedan medicarse adecuada y oportunamente con los medicamentos que deben estarse suministrando a las personas, cada una con sus patologías, por supuesto, haciendo toda el estudio que vienen realizando conjuntamente con otras organizaciones no gubernamentales que también están abordando el tema humanitario en Venezuela. Estas recomendaciones, por supuesto, importantes, buscar información, métodos alternativos de alimentación ante lo que son el alto costo de los alimentos y, por supuesto, la dificultad que existe para conseguirlos en los sitios de abastecimiento de alimentos. Nosotros desde Caracas, Venezuela, hacemos un alto, lo invitamos a estar bien pendientes de la programación que tiene hasta ahora BPI TV. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo.